Lo querés todo, te conviene todo en Tigo. Ahorrar contratando 3 servicios en un solo plan con todo lo que necesita tu familia. Vas a tener megas ilimitados en tu celular, internet de alta velocidad en tu casa y TV HD con Tigo Sport para disfrutar la liga y el fútbol internacional. Si necesitas más megas ilimitados para más celulares en tu casa, simplemente agregale líneas adicionales a tu plan desde solo 99 bolivianos. ¿Qué estás esperando? Ahorrar, te conviene todo en Tigo. Y aquí te doy otra vez los datos de Energy Center si necesitas batería para tu vehículo. Anotá 690-06060. Energy Center, el representante oficial de Elia y de Panasonic, hazme caso. El vehículo se lo cuida mejor con baterías de Energy Center que te la llevan a tu casa y te la instalan al momento. No te cobran por el servicio, te dan asesoramiento permanente y lo que es mejor, garantía por vida. Va de nuevo el número 690-06060, se llama Energy Center. Bueno, este año nos deja, a ver, este listado de, de datos, ¿no? Tenemos un bajo crecimiento económico que probablemente, bueno, yo lo tengo seguro, algunos economistas me dicen que no, pero yo estoy seguro porque manejo el tema de poblacional, estoy seguro que se va a diluir con el crecimiento poblacional. Probablemente en realidad estemos más pobres en términos de PBI per cápita, ¿no? Tenemos un año donde ya aparecen, a partir de febrero, marzo, los mercados paralelos de dólares, ¿no? Hay un mercado informal que en la práctica es el real, yo sé que se le llama informal, un mercado de dólares, y el mercado que está separado del formal o del oficial, que es un problema incluso hasta para el cálculo económico, porque a tipo de cambio oficial, que prácticamente no existe, nosotros tenemos un Producto Interno Bruto arriba de 40.000 millones de dólares, pero en la práctica es menor, ¿no? Esto pasa incluso en la Argentina, ¿no? O sea, el argentino, el gobierno calcula el Producto Interno Bruto a tipo de cambio oficial y obviamente le sale 10.000, 11.000, pero en la práctica es la mitad o hasta menos, ¿no? Tenemos una pérdida de competitividad, porque bueno, si vos no tenés dólares en el sistema financiero, es muy difícil que puedas ser competitivo, el tema de las exportaciones, el tema de las importaciones, etcétera. Tenés un potencial riesgo de incumplimiento de compromisos externos, eso está claro, por algo es las permanentes rebajas de calificaciones, ya se ha hecho costumbre, cada tiempito rebaja Standard & Poor's, rebaja Moody's, ¿no? Y tenés cierto grado de riesgo asociado a las importaciones. Es muy difícil esconder que al valer tu moneda menos en relación al dólar, tus productos importados o tus insumos importados valgan menos. Todo esto que he mencionado, si te das cuenta, son los titulares de los periódicos argentinos de hace algunos años, de hace 7, 8, 9 años. Entonces, está claro y esperemos que no se continúe en esa senda para, bueno, no llegar a los extremos del país argentino. Aún así, el grado de capitalización, la tasa de capitalización que tenía la Argentina en su momento hace 10 años, incluso le ha dado, imagínense, durante 20, 30 años que lo han ido fregando a ese pobre país, incluso le ha dado para recién, hace 1 o 2 años, haber igualado las tasas de pobreza de Bolivia. Entonces, no tenemos el juego de cintura, digamos, que tiene la Argentina, o los grados de margen que tenía la Argentina hace 20, 30 años, ¿no? Licenciado, ¿qué ha sido lo más complicado del año 2023? A ver, yo creo que cuando aparece el tipo de cambio paralelo, cuando ya la gente se entera, digamos, que no hay dólares en el sistema financiero, es un indicador ya directo a la población. Generalmente cuando vos le hablas a la población hay déficit fiscal, ¿no? La población no lo ve, o sea, no lo ve porque esto probablemente te va a generar a futuro y muchas veces los gobiernos bicicletean, ¿no? Cuando se mencionaba, se están acabando las reservas internacionales netas, y esto lo venimos diciendo hace mucho, porque esto se pierde desde el 2015, 4,5 millones de dólares por día, estamos hablando de un 15% anual de las reservas que se perdían, la gente no lo notaba porque al final iba al banco y habían, claro, te estabas gastando las reservas, y era muy difícil de repente explicarle a la gente qué son reservas internacionales netas, cómo funciona un banco central. Creo que ya en este año detona y ya la gente empieza a sentir los problemas, ¿no? Y todos los problemas, porque no es solamente el problema, ay, pucha, no tengo dólares para viajar, o sea, todos los problemas que te genera esto, principalmente en pérdida de competitividad, ¿no?
Con esto que se vivió en materia económica en 2023, ¿cómo nos preparamos entonces o cómo vemos que llega este nuevo año? ¿Cómo empezamos el 2024? Generalmente para ver cómo va a ser o cuál es el planteamiento, porque todo al final depende del gobierno nacional, pues tiene todo el poder, ¿no? Tiene el poder de cambiarte la economía, por ende cambiarte los bolsillos, digamos, ¿no? A ver, mire usted el presupuesto general del Estado para el 2024. Yo lo hallo exactamente o muy similar al presupuesto general del Estado 2023 o 2022. Primero, con supuestos errados. Es decir, no hay un sinceramiento del gobierno. Ya 2 años que, entre comillas, le pela el crecimiento económico proyectado, pero de lejos, prácticamente la mitad. Para el 2024 el crecimiento proyectado es de 3.71%, cuando el FMI y el Banco Mundial te dan 1.9%, y la CEPAL, que siempre le da un poquito más y es más cercano a los gobiernos latinoamericanos, da 2.1%. Y esta crítica esta observación la estábamos diciendo hace un año en el anterior presupuesto general. Y como que pasó. O sea, el crecimiento de este año, con suerte, llega a 2 y bueno, se proyectaba un crecimiento de arriba del 4%. Lo mismo, exactamente lo mismo, si ustedes miran en los archivos, se tiene un precio proyectado, digamos, en el presupuesto, un precio del barril de petróleo de 71, cuando la Administración Internacional de Energía te dice 93. Lo mismo pasó. Esto obviamente te incide en todo tu presupuesto. A ver, yo le explico a la población de repente, si yo soy dueño de un balneario, ¿no?, que cobra entrada por ir a una piscina, y resulta que yo en mis supuestos te digo que julio, junio, agosto y mayo, que son los meses más fríos, la temperatura promedio va a ser 39 grados y no va a llover ningún día. Todo mi presupuesto ya está mal hecho, ¿no? Hay distorsiones erradas. Lo mismo que está pasando con este presupuesto, ya van 2 o 3 años seguidos. Por eso tienen que haber reformulaciones y bueno, nunca se cumple con las metas, nunca se cumple con la inversión proyectada, ¿no? Y aparte tiene otras observaciones. A ver, déficit fiscal, que es el gran problema, porque ahí sale todo, incluso el problema de las reservas, 7.8%, probablemente sea más, porque si estamos mencionando o estamos proyectando un barril de petróleo menor que el proyectado promedio, no estamos contemplando la subvención de los hidrocarburos, ¿no? Tenemos que el presupuesto general del Estado en monto crece en un 8.7%, ¿no? Estamos hablando de que tenemos un presupuesto de más del 80% del Producto Interno Bruto del país. Esto nos sirve de métrica para ver el tamaño, digamos, de este Estado. Como comparación, por ejemplo, el Paraguay, que, digamos, los países latinoamericanos en general no son ejemplos de tener estados eficientes y pequeños, tiene un 30, no pasa el 35%. México no llega al 40%. Si nos vamos a los países nórdicos, que son países grandes, con estado de bienestar y ricos, que pueden darse el gusto de tener salud de alto nivel, no pasan del 50% del Producto Interno Bruto, sus presupuestos generales de la nación o de la república, como los llamen. Entonces, está claro que tenemos un presupuesto grande. Fíjense, un dato interesante, el gasto corriente todos los años, el gasto corriente, que es saladito, sueldos, salarios, alquileres, gasolina, hace 2 años era 52%, después lo suben a 54% y hoy es el 58.6%. O sea, estamos asumiendo más gasto, digamos, en relación a sueldos, salarios, etc. Y si nos vamos a la antítesis de ese gasto, digamos, yéndonos a los términos del presupuesto general, que es la formación bruta de capital, que es básicamente, en gran medida, la inversión en infraestructura, es solamente el 16%. Imagínense, 4 veces menos, ¿no? Se presupuesta 1.400 millones de dólares de subvención de los hidrocarburos. Yo estoy seguro que va a ser más la subvención de los hidrocarburos porque están proyectando a un precio más bajo, ¿no? Se presupuesta, y primera vez creo que explícitamente el gobierno acepta una deuda pública de 31.000 millones de dólares, porque siempre decía que la externa, que no hay que sumarla. La deuda pública, a ver, es deuda, ¿no? Y es altísima, arriba del 80% del PIB. Las métricas siempre nos dicen que más del 50% ya es peligroso. Se proyecta, no sé cómo, porque usted puede hablar con cualquier especialista, le va a decir de cómo van a conseguir 2.000 millones de dólares
endeudándose en los mercados financieros con la situación que estamos, donde nuestros bonos soberanos no valen nada, nuestra calificación es muy baja, ¿no? Y fíjense este dato, que ahí revisando a detalle uno logra encontrar. Proyectan 10% más de recaudación tributaria. ¿Qué le está diciendo esto? Está diciendo que van a haber más cuentas bloqueadas a los emprendedores, más presión, más empresas, ¿cómo se llama?, clausuradas. O sea, por ende, más presión, digamos, al ciudadano, ¿no? Licenciado, el panorama como que no es muy alentador, ¿no? En cuestión de materia económica. ¿Cuánto juega el contexto externo en todo esto que necesita el país para poder recuperar, digamos? Sí juega en algunos casos, a ver, pero los economistas siempre hablamos las variables endógenas, las variables exógenas. Las exógenas gran cosa no podés hacer. A ver, si hay una guerra rusa-Ucrania y te cambia algunos factores, te podés, digamos, adaptar, subir el paraguas para algunas cosas, ¿no? Pero en la práctica gran cosa no podés hacer. Y bueno, también cambian las situaciones de acuerdo a cómo estás como país. Hace algunos años, cuando estamos en bonanza de hidrocarburos, una guerra rusa-Ucrania hubiera sido una bendición para el gobierno nacional, ¿no? Iba a incrementar el precio del gas exportado, por ende, que va indexado al precio del petróleo, por ende, ibas a tener más recursos. Entonces, de todas maneras, los problemas que tiene el país son problemas propios. Y el principal es el déficit fiscal, es gastar más. Esto es sentido común. No, tampoco es que haya que ser un economista con doctorado, ¿no?, para comprender. Esto es una persona, ¿no? Si gastas más, te vas a generar problemas en el futuro. De repente vos, ahorita como persona, gastés un montón, la gente te va a ver en restaurantes buenos, te va a ir viajando y no se va a dar cuenta de que te estás generando un problema porque no estás pagando el banco, etc. A ver, como dato, prácticamente el Banco Central prestó de las reservas internacionales netas cerca de 7.000 millones de dólares a las empresas estatales. ¿Cómo estaríamos ahorita con mucha más holgura si no se le hubiera prestado? O sea, todo el problema surge de los déficits fiscales. Y eso no aplica solamente para Bolivia, aplica para Argentina y todos los países que tienen crisis. Si usted hace un tracking, digamos, de la crisis, termina en que se han gastado más plata en algún momento, han habido irresponsabilidades y se han gastado más plata de lo que ingresa. Y en Bolivia se hace eso desde el año 2015, 2016. ¿Habrá alguna diferencia entre el 2023 y el 2024 desde el punto de vista de la divisa norteamericana, subvención de combustible, y tomando en cuenta que ya hay una agenda política marcada para el 2024? Yo creo que no va a haber. La verdad que siempre digo, este gobierno tiene una camisa de fuerza ideológica. Subvención me parece que es dificilísimo que toquen. He visto que por lo menos ya se discute porque hay gente que se da cuenta, inclusive dentro del mismo gobierno, pero son parches. O sea, la subvención es prácticamente la mitad del déficit fiscal, ¿no? Entonces, claro, me das subvención, me das gasolina barata, entre comillas, pero por este lado estás matando a las empresas y a los emprendedores con impuestos, ¿no? O sea, al final es lo mismo. Y que viendo el presupuesto, digamos, que generalmente más o menos te da una visión, no hay ninguna muestra, digamos, de que el gobierno tenga alguna intención de hacer algún cambio, ¿no? Incluso en cosas relativamente fáciles de hacer, como liberar las exportaciones, que, a ver, ¿qué países? Son poquísimos los países que le ponen cupos a las exportaciones y restricciones, eso está claro, pero no lo hacen. Y estoy seguro que, a ver, yo no sé si algún militante del MAS tenga problema con que se liberen las exportaciones o se libere la biotecnología. Alguno muy fanático, digamos, porque hay un discurso, pero en la práctica, ¿en qué le estorba, digamos, no? A ver, un nuevo código tributario, mucho más fácil, mucho más sencillo, similar, por ejemplo, al código tributario paraguayo, se podría hacer con voluntad política. ¿Usted cree que algún militante, inclusive del movimiento socialismo, se enojaría que le bajen los impuestos, que tenga impuestos más sencillos de pagar, no solamente en calidad, sino en cualidad? No creo. Yo estoy seguro que no creo. ¿Usted cree que hubiera algún problema o algún militante del MAS
que se enoje, digamos, con un nuevo código de comercio donde se creen sociedades de acción simplificada, donde se creen las sociedades unipersonales de responsabilidad limitada, que dan figuras jurídicas más fácil para los emprendedores, para los empresarios, para generar empleo. No creo, ¿no? ¿Usted cree que, por ejemplo, bueno, que siga el régimen laboral vigente, el que quiera mantenerse, pero usted cree que algún militante del MAS le estorbe que haya un nuevo régimen laboral mucho más flexible, como por ejemplo que se pueda trabajar por hora de manera formal, porque ahora no se puede en la práctica, que por ejemplo las empresas puedan contratar, un restaurante pueda contratar a alguien más horas los fines de semana que un lunes que no va mucha gente a comer en la calle? Estoy seguro que muy poca gente se opondría a eso, a excepción de lo de la COP, probablemente, que se oponen, digamos, a todo, ¿no? Ellos solo miran los intereses de quienes ya están en el trabajo, ¿no? E incluso de ellos, porque ahorita hay muy poca inamovilidad laboral, o sea, muchas veces los trabajadores tienen que aguantar jefes déspotas, digamos, porque no hay muchas posibilidades de irse a otros trabajos formales, ¿no? Pero si usted se da dando cuenta, son medidas relativamente fáciles de hacer, pero tampoco hay la muestra de que lo quieran hacer, digamos, ¿no? Justamente le iba a consultar, ¿cuánto incide una agenda política en el tema económico? ¿Por qué le consulto? El 2024 habrá censo, se habla mucho del tema de elecciones primarias, el tema de las elecciones judiciales quedaron pendientes también para el 2024 y hay como 50 solicitudes de revocatorio, en caso se lleguen a concretar, también se dará. Es decir, es una agenda totalmente política en el cual el tema económico podría quedar de lado, digamos, o queda de lado. ¿Cómo juega lo político y lo económico? En el colegio a veces en el grupo de WhatsApp teníamos unas discusiones, ¿no? Le comento, ¿no? Alguien mandaba alguna noticia política y alguien decía, no, aquí no se permite echar la política, pero la economía está ligada a la política, ¿no? Diría yo que es muy difícil que un gobierno pueda tener éxito con una situación económica complicada y fea, ¿no? A ver, imagínense que yo, no quiero ser de adivino, pero sí mi lógica me dice que va a haber otra suba del tipo de cambio, va a haber un gap mayor, un diferencial mayor. Eso le empieza a afectar a la gente, por eso le digo, ya la gente se da cuenta de que estamos en crisis cuando pasa eso. Antes como que todo eran unos economistas que andaban asustando a la gente, digamos, ¿no? Cuando ya siente eso la gente, porque se da cuenta de eso te varía todo, ¿no? Yo creo que es muy difícil separar la política de la economía. Sí me queda claro que hacer todas estas medidas que yo mencioné son muy difíciles si vos tenés otras prioridades, porque yo entiendo que hacer una ley, hacerla aprobar en el Parlamento, peor ahora con la disgregación de grupos que hay, es complicado. Y por eso también soy pesimista. A ver, si no se hizo en el momento adecuado, en el primer año del gobierno, cuando un gobierno nuevo entra, como decimos, con todos los bríos, ¿por qué lo tendría que hacer un año antes de las elecciones, no? En este caso, licenciado, ¿cuál podría ser la principal dificultad en el tema económico del gobierno? Que va a notar la gente diferenciar el tipo de cambio, que va a notar. Para arreglar eso, la dificultad es reducir el Estado, y eso yo no creo que lo ven como dificultad, no sé si se darán cuenta o no, pero usted ve un discurso del presidente y siempre habla más bien de gastar más. Entonces, no sé si lo ven como dificultad o es una dificultad mental o de verdad se la creen. Dificultad en el sentido de que la gente lo siente, como le decía, es diferenciar el tipo de cambio, pero esto se solucionará, y en el mediano plazo diría, con un cambio de estructura gubernamental y con normativas que todas implican un achicamiento del Estado. Porque, ojo, bajar impuestos, tener impuestos más sencillos, que se quiso hacer en Gran Bretaña, implica también hacer reducciones de gastos, ¿no? No es la curva del Laffer, que es una curva que dice que si vos bajás los impuestos vas a recaudar más porque la gente ya va a pagar más, no es instantánea. Toma su tiempo. Entonces, una reducción de impuestos, un nuevo código tributario tiene que venir acompañado, sí y solo sí, de reducción de gastos, ¿no? Que ese es el gran problema del gobierno nacional. Ahora, licenciado, ¿qué le decimos al ciudadano común, aquel que está expectante y dice el año 2024 o el 2024
tiene que ser mejor que el 2023, porque esa es la esperanza o la expectativa que se tiene del ciudadano al empezar un nuevo año, un año próspero, un mejor año. Por lo que dice, estamos como que lejos de serlo, pero ¿qué le recomendamos a él para que pueda prepararse y enfrentar un año dificultoso en el tema político y aparentemente también en el ámbito económico? A ver, siempre hay algunas sugerencias, ¿no? Uno, bueno, sabemos que dependemos del gobierno nacional, y tiene, creo que el boliviano hablar un poquito más de estos temas, ¿no? Que no se contente, o por lo menos que que tenga alguna sospecha cuando algún presidente habla de alguna planta de piscícola en algún municipio. O sea, que se den cuenta que ese es el problema. Y por otro lado, siempre algunas previsiones, pues no, yo siempre, porque doy algunos cursos de finanzas personales, y los cursos son interesantes porque cada persona tiene su situación, entonces salen, pero hay algunos tips que son generales. Uno, siempre destinar algo para el ahorro, y otro, generalmente no dependas de una sola fuente de ingreso, por más buena que sea tu fuente de ingreso. Hay que tratar de tener varias, ¿no? Yo sé que suena difícil, pero hay que tratar de tener 2, 3 fuentes de ingresos, de tal manera que si una te va mal, la otra compensa, ¿no?